Hola, bienvenidos a la Barra de Mota. Hoy te voy a hablar de aquellos hitos que cambiaron la historia de la cerveza. La cerveza que hoy consumimos se caracteriza por su frescura, brillo, consistencia y es el resultado de siglos de evolución tecnológica y científica. Durante milenios, la elaboración de cerveza estuvo sujeto al azar, la estacionalidad, la inestabilidad. Sin embargo, una serie de descubrimientos e invenciones transformó esta práctica casi artesanal a lo que hoy es una ciencia exacta. A continuación te voy a citar los que para mí son los 7 hitos más importantes que cambiaron esa forma de hacer cerveza a lo que hoy conocemos como la gran cerveza y la bebida más tomada del mundo. Espero que te guste. Número 7. La medición del color. Esto sucede más o menos en 1883. Un cervecero inglés de nombre Joseph William Lovibond se encuentra bastante frustrado porque se da cuenta que cuando ve sus cervezas de distintos colores, se da cuenta que no puede estandarizar y sabe que la calidad depende muchísimo de esos datos de color. Pero nunca se midió color y no sabía cómo hacerlo. Hasta que en uno de sus domingos de iglesia, él se da cuenta que los vitrales de esa iglesia tenía pequeños pedazos de vidrio armando una figura de distintos colores. Entonces imaginó una tabla de vidrios de distintos colores donde él podía comparar el color de la cerveza con los distintos colores de los vidrios. Y ahí apareció el tintómetro de Lovibond. Con este tintómetro, él podía controlar o saber en cada lote los colores de la cerveza. Pero no solo eso, pero también tenemos en el secado de la malta un impacto muy grande en el color. Es decir, durante el secado hay un montón de reacciones muy complejas de caramelización y de mailear, donde hay un montón de reacciones de formación de muchos compuestos. Y todos esos compuestos impactan en el color, en el sabor y en el olor. Entonces desde ahí empezó a controlar el color de la malta y obviamente después, cuando él hierve el mosto, también compara en el hervido de mosto ese impacto. Y en definitiva, cada lote de salida de la cerveza podía comparar que la cerveza tuvieran los mismos colores. Fue tan exitoso esto que otras industrias también usaron este tintómetro. De hecho, el tintómetro Lovibond se usa en muchísimas otras industrias, pero el origen nace en cerveza. Y fue uno de los grandes impactos de estandarización de la cerveza con la aparición de este tintómetro. Número 6. La refrigeración artificial. Históricamente la elaboración de cervezas, sobre todo las cervezas lager, cuando aparecen las cervezas lager, era casi una cerveza estacional. ¿Por qué? Porque necesitaba mucho frío, tanto para la fermentación como para la maduración. Y entonces usaba hielo, o se hacía en cuevas, pero en verano era muy difícil poder producirla. Entonces esto sucedió que en 1873 Carl von Lindt desarrolla la primera máquina frigorífica comercial y esto fue financiado casi exclusivamente por las grandes cerveceras europeas, que fueron obviamente las primeras que terminaron usándola. Obviamente el impacto fue muy grande porque primero pasó de ser estacional o muy difícil hacer las cervezas en cuevas con hielo por sus costos y por su calidad poco controlada, a tener primeramente una producción en todo el año y tener un control mucho más estable en cuanto a la fermentación y en cuanto a la maduración. Por otro lado, fue una casi de las razones principales por la cual se expandió por todo el mundo la producción de cervezas lager. Y si uno presta atención, 1873 es como en 1800 América empieza a tener muchas cervecerías. Y uno de los grandes impactos es justamente poder controlar la fermentación y la maduración. En el quinto puesto vamos a colocar el termómetro y el densímetro. Históricamente los cerveceros operaban a ciegas, es decir, con el dedo, controlaban más o menos la temperatura del agua,
para hacer la maceración. Y tampoco podían calcular muy bien el rendimiento de malta porque no sabían las concentraciones de azúcares con las cuales trabajaban y por lo tanto tampoco sabían muy claro la concentración de alcohol final. En 1714, el ingeniero polaco-holandés Daniel Farnhert, por lo menos se le atribuye a él, inventa el termómetro. Y en 1784, George Richardson adopta un densímetro con escala para controlar la concentración de azúcares. Son dos cambios muy importantes. El primero, es decir, la temperatura, obviamente, era saber, es como meter el método científico en la sala de cocimiento, se sabía las temperaturas de las aguas y uno podía tener una curva de maceración con temperatura real controlada. Y con el densímetro uno podía saber cuánto azúcares tenía, por lo tanto sabía cómo iba a ser el rendimiento de malta y podía calcular cuál iba a ser la concentración de alcohol un poco más exacta que como se hacía antes. Por lo tanto, para mí, esto está en un quinto puesto, sin lugar a dudas. Número 4. Concepto de pH. En 1909, un bioquímico danés, que era el jefe del prestigioso laboratorio de Calvers, inventa o crea el concepto de pH. Tal vez este fue uno de los aportes más grandes de la industria cervecera a la ciencia universal. Søren Sørensen observa que durante la fermentación había algunos parámetros que él no podía determinar y necesitaba una forma de medirlo. Entonces era estudiando la bioquímica de la fermentación. Entonces se da cuenta que midiendo la concentración de protones puede adaptar a algo nuevo. Y entonces crea el concepto de pH, que es la concentración de iones hidrógeno. Con esta medición, él no solo logra su cometido, que era la investigación que estaba haciendo, sino se da cuenta que las enzimas trabajaban mucho mejor dentro de un rango cierto de pH. Por ejemplo, la alfa y la beta amilasa en maceración detecta que el pH 5,255 era el pH de mayor eficiencia de las alfa y beta amilasa. Esto mejoró muchísimo las maceraciones porque ajustando el rango de pH uno podía mejorar los tiempos y la eficiencia de las maceraciones. Y también pudo trabajar en el pH de coagulación de proteínas, que fue un impacto bastante importante, sobre todo para la estabilización coloidal de la cerveza. Y obviamente en casi todo el proceso, donde luego empezó a usarse el pH como un patrón de estandarización del proceso. Una herramienta científica enorme que a la cerveza le sirvió muchísimo para estandarizar mucho más el proceso y para tener mucho más claro qué pasaba en el proceso, sino también para la industria química en general. El número 3 tiene que ver con la aparición de la levadura lager. Los bávaros descubren que en cuevas encuentran levaduras distintas, o mejor dicho, levaduras no se sabía que había un microorganismo ahí, sino unas cepas que poniéndola a fermentar en un mosto producían una cerveza distinta a la que venían haciendo. Ellos sabían que cuando sus fermentos de la producción de ellos los sacaban y lo ponían en otra fermentación, producían una levadura que subía a la superficie. Eso fue lo que hoy conocemos como levaduras o cervezas ale. Cuando los bávaros descubren estas nuevas cepas que ellos la ponían en un mosto, la fermentación, lo que pasaba con la fermentación es que se iba al fondo del tanque. Y la cerveza es una cerveza mucho más limpia, refrescante, muy tomable, crispeante. Esa levadura esa cerveza se la denominó cerveza lager. ¿Por qué? Porque iba al fondo del tanque. Ahora bien, los bávaros no difundieron esto mucho, sino que hacían cervezas, digamos, locales. Pero en 1856 un cervecero bávaro es llamado por República Checa, precisamente en Pilsen, para generar una nueva cerveza. Los checos que tomaban mucha cerveza tenían problemas con las calidades de cerveza, sobre todo en la ciudad de Pilsen, y deciden contratar a este cervecero para que haga una cerveza
parecida a lo que ya había visto en Bavaria. Entonces, este cervecero se llamaba Josef Groll, él se muda a Pilsen, hacen una fábrica nueva, genera un montón de cambio y entre ellos captura levadura, esta nueva levadura, que es la levadura Lager, y genera una cerveza Pilsen Lager. Pilsen por el lugar, Lager por el tipo de fermentación. Y la cerveza tiene un éxito terrible, un éxito tremendo. La cerveza se llamaba Urquell, o sea que la cervecería Urquell está desde esa época, y fue la primera comercialmente que se produce como lager. Tiene, como dije, un éxito tremendo. Luego Groll reparte esas cepas de levadura entre distintos cerveceros y esto se va replicando por casi toda Europa y lo que hace es que esta cerveza tenga un éxito terrible. Toda Europa se vuelca a las cervezas lager y luego, bueno, cuando todos los cerveceros se amplían hacia América, también América genera distintos tipos de variedades, pero siempre dentro del concepto de cervezas lager. La levadura lager creció un montón y las cervezas lager son las más tomadas del mundo. En algún momento llegó a tener, no sé si el 100%, pero más del 90% de la cerveza, la verdad, en el mundo fue lager. Hoy tal vez un poco menos con la aparición de las craft, pero realmente la gente gusta de tomar este tipo de cervezas por ser una cerveza liviana, muy tomable. Bueno, hoy aparte aparece brillante, cremosa y demás, pero sin duda fue un avance muy importante para la industria porque el comercio global de cerveza crece exponencialmente gracias a este tipo de cerveza. Por eso para mí esto es un número 3. El número 2 es el descubrimiento de la levadura. Para entender lo importante de este descubrimiento, entendamos cómo se operaba antes. O sea, existía lo que era un fermento, es decir, en el caso de las lager, finalizada la fermentación, toda la levadura iba hacia el fondo, todo eso se sacaba porque se decía que era un fermento y se volvía a utilizar. Lo mismo las ale que subían a la superficie, sacaban eso y lo volvían a usar. Pero no sabían que ahí había una levadura. De hecho, había una mezcla de levadura salvaje junto con las Saccharomyces, tanto la ale como la lager. El problema radica en que en esa época no se creía en la generación espontánea. Eso significaba que decían que era una reacción química o era la naturaleza divina, pero nunca se descubrió qué es lo que realmente producía la fermentación. De hecho, tampoco estaba estudiado el proceso de fermentación. Lo que Pasteur hace con un microscopio es estudiar unos glóbulos que habían ahí adentro de ese fermento y esas eran las levaduras. Las levaduras lager que iban hacia el fondo del tanque y las ale que eran las que subían a la superficie. Entonces, ¿por qué llega Pasteur a descubrir esto? Porque en realidad tanto la fermentación del vino como la fermentación de la cerveza tenían muchos problemas de contaminación. Y la contaminación significaba bueno, que se agregaba al vino, que aparecían lactobacilos y producía ácido láctico en la cerveza. Había distintos casos. Y esto era porque no existía el concepto de que tenía que ser una cepa pura de la que tenía que fermentar. Entonces era una mezcla de todo tipo de levadura, sea cualquiera de los dos procesos. O sea, con mucha suerte, cuando el proceso era muy bien llevado y demás, las levaduras lager, en el caso de las cervezas lager, crecían más y podían llegar a sacar una cerveza ok, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace Pasteur? Investiga con un microscopio, se da cuenta que cuando hay cepas de levadura produce una fermentación, pero cuando ganaban bacterias, por ejemplo, bacterias lácticas, se producía ácido láctico. O en el caso del vino, que se agriaba y demás, que aparecían otros tipos de microorganismos. Entonces, el Pasteur es romper con la microdegeneración espontánea. Es decir, no existe la generación espontánea, sino microorganismos que generaban una cosa o generaban otra. Sí, entonces el descubrimiento realmente es muy, muy importante porque de ahí en más empezó a poder seguir una fermentación correctamente. Y en 1883, otro científico, un científico que trabajaba en los laboratorios Calvert, lo que hace Christian Hansen
de Laboratorios Calver es aislar una cepa, una célula viva de una levadura. Y con eso, ¿qué es lo que gana? Que esa célula pura la repica y la puede usar en una fermentación limpia y automáticamente forma una fermentación lo más pura posible, porque era todo el producto que generaba la levadura. Hoy todas las fermentaciones que conocemos son de cepas puras, entonces uno puede llevar correctamente lo que es una buena fermentación. Bueno, recién en esa época se logró eso, gracias al avance de primero saber que existía un microorganismo que era una levadura y segundo la de Christian Hansen que logra tener una cepa pura y con eso tener una muy buena fermentación, una fermentación pura. Así que esto para mí es el número 2 claramente. Y ahora sí llegamos al puesto número 1. Y para mí no tengo dudas que el puesto número 1 corresponde al comienzo del uso del lúpulo. ¿Por qué es tan importante el lúpulo? Primero porque es una de las 4 materias primas que hasta ese momento no se usaban. Y el cambio que otorga la cerveza es muy radical. Primero que antes de usar el lúpulo usaba una mezcla llamada Cruit, que era una mezcla de hierbas, frutas, cosas dulces a las cuales le otorgaba un sabor dulce a la cerveza, pero que no le daba ninguna estabilidad, era inestable porque también esta mezcla cambiaba, se cobraban impuestos a partir de esto. Entonces, digamos que no era una buena opción. Cuando se comienza a usar lúpulo, el cambio es radical. Primero, que le da a la cerveza una consistencia distinta. Le da amargo, le da un sabor distinto, le da un olor distinto, uno podía sentir los flavors del lúpulo. Y sobre todas las cosas lo que le da es estabilidad a la contaminación. Es decir, antes del uso del lúpulo, la cerveza se contaminaba con microorganismos y se echaba a perder y no servían. O sea, pasaba un montón de contaminaciones que era muy difícil de evitar. Entonces las cervezas se tomaban casi en el día o dentro de la semana. Por eso los bávaros la ponían en frío para tratar de que la cerveza durara más. Pero con el lúpulo la cerveza empezó a poder exportarse, empieza a usarse el lúpulo. Hay bastantes datos al respecto. En el año 822, en Francia, el abad Abelardo de Corbie escribe que él empieza a usar lúpulo, que él tenía una plantación de lúpulo que había sido donada por el rey de ese momento, y empieza a cosechar y a usar lúpulo. Pero no escribe mucho más. Hay historia también que antes de eso, 700 y algo, en Alemania, en Bavaria, Wittstefan llegó a usar algo de lúpulo, pero no hay restos de que eso haya pasado. Pero quien logra el cambio importante es Hildegard de Bingen, en Alemania, donde esta abadesa lo que hace es escribir y dice que el lúpulo evita que la cerveza se pudra. O sea, sí, textual, ¿no? O sea, que la cerveza se contamine y pierda sus características. Eso era radical porque, digamos, la cerveza podía tener más durabilidad. Entonces se corrió la voz y se empezó a usar. Pero cuando se hace el corte definitivo y a partir de ahí la cerveza siempre usa lúpulo, pensemos que esto sucedió en 1100, pero en 1516 el duque de Bavaria, Guillermo IV, crea la ley de pureza alemana. La ley de pureza alemana decía que una cerveza era aquella que estuviera hecha con malta de cebada, agua y lúpulo. Y ahí establece que el lúpulo era parte de la elaboración de cerveza. Obviamente ahí eliminan todo el uso del Cruit. Para el ducado ese es un beneficio porque ellos podían cultivar lúpulo propio y usarlo. Con lo cual ese fue, aparte de ser como la primera especificación técnica de la cerveza, marca que el lúpulo empieza a usarse. Espero sus opiniones, espero que me digan si están de acuerdo con estos 7 hitos, sobre todo con los 3 primeros. Bueno, los espero en la próxima barra de mota, espero les haya gustado, nos vemos.